Muy buenas noches, estimados alumnos. ¿Cómo estamos? Vamos a esperar un par de minutos para que sus demás compañeros se puedan conectar. Vamos a esperar unos minutitos para que se puedan conectar sus demás compañeros.
Hola chicos, ¿cómo estamos? Ahora sí, iniciamos, aunque veo que todavía hay 6 personas. ¿Qué ha pasado con los chicos? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están los demás? ¿Dónde está Carlos? ¿Está Carlos o no está Carlos? A ver, vamos a cargar la diapositiva. No, no está Carlos, no, y ese milagro, Carlito nunca falta. De repente tenía alguna dificultad, algo, ¿no? Ya se comunicará con nosotros para ver qué es lo que le ha pasado. ¿Qué saben de Solano Solangel? No viene hace 2 clases, creo, ¿no? ¿Se viene algo de Solano? A ver, está cargando la clase. Parece que ya está, ¿ya? Solano, ¿no saben de Solano? Después, ¿quién más? De Quispe, Ventosilla, Yemena, ¿está? Hay unos que están faltando en laboratorio. Pero bueno, hoy día vamos a hablar acerca de los ácidos nucleicos. Ya entramos a esta recta final, que son nuestros ácidos nucleicos, el ADN, el ARN. Imagínense ahora cómo en la tecnología se habla de los televisores que pueden ser como un papel, no sé si han escuchado eso. Ahora los nuevos televisores son delgaditos, parecen del ancho de un papel, ¿no? La tecnología quantum, la tecnología cuántica, se habla de la nanotecnología, que mediante nanotecnología se van a curar las enfermedades, ¿no? A través del uso de bacteriófagos, de virus que se ingresen al organismo y que dentro de su porción nucleica se agreguen medicamentos que vayan exactamente a los sitios de acción, ¿no? Hay una serie de cosas que pasan y que suceden, ¿no? Entonces, teniendo esta premisa, veamos, ¿y cómo era, por ejemplo, en los 90? De repente ustedes no habían nacido todavía. ¿Cómo eran los celulares? Bueno, profesor, ahorita el celular es táctil, el celular no se aprieta botones, es todo por pantalla. En los 90 era como un ladrillo, profe. Parecía un zapato de punta así grandote y tenía una antena. Y la antena era el tamaño del televisor, ¿no? Que jalabas para poder escuchar a la persona, ¿no? Y el celular en los 90 tenía dos funciones, ¿no? Una función que es para llamar a alguien y dos, por si es que alguien te quería robar, se lo lanzabas por la cabeza, ¿no? Era de defensa también, ¿no? Y si retrocedemos más, en los 80, ¿cómo era el teléfono? En los 70, en los 80, ¿cómo era el teléfono? ¿Ah? Era con disco, ¿no? Cableado, con disco. Tú tenías que estar dándole vuelta al disco, 4, 6, 5, 2, ¿no? Tenías que hacer todo eso. Entonces la figura ahí era que la tecnología va cambiando con el tiempo. Y profesor, y si retrocedemos más de 100 años y nos aterrizamos en el año 1907. ¡Wow! 1907 no había polarímetros, espectrofotómetros, ya había microscopio, ¿no? De luz, microscopio eh, óptico, pero en el año 1900 ya se conocía estructura y función de carbohidratos, estructura y función de proteínas, estructura y función de lípidos, pero en los años 1900 no se sabía lo que ahora se conoce de los ácidos nucleicos. No se sabía que, por ejemplo, había una sustancia que no era ni carbohidrato, ni proteína, ni lípido, pero que tenía la propiedad de almacenar información genética, tenía la propiedad de transmitir información genética, tenía la propiedad de expresar información genética de padres a hijos, de padres a hijos, de padres a hijos. Y que de repente
tras generaciones, un hijo podía nacer con un tipo de ojo que no era de su papá, sino era de su tatarabuelo, ¿no? Eso, en 1907, lo llamaron nucleínas. ¿Qué pasó en 1907, en 1910? Los investigadores a nivel mundial decían, caramba, si yo soy blanco, ¿por qué mi hijo me ha salido negro? Si yo soy rubio, ¿por qué mi hijo me ha salido con cabello negro? No. Por ahí decía el otro grupo, profesor, esa es la culpa del lechero, pues el científico para todo el día en el laboratorio. No lo veas por ese punto. Míralo por los ácidos nucleicos. No, pero en ese entonces no se conocía. Entonces, en 1907, 1910, las personas comenzaban ¿a qué? Comenzaban a estudiar la célula y comenzaron a estudiar el esperma del salmón. Y en el esperma del salmón comenzaron a buscar en todo el citoplasma si encontraban alguna estructura que no era ni carbohidrato, no era ni proteína y no era ni lípido. Y no encontraron nada. Alguien dijo, vamos a ver dentro de la célula, en el núcleo. Ahí debe haber algo. Se comenzó a hacer estudios del núcleo del esperma del salmón y encontraron dentro del núcleo una estructura que era media morfa, media distinta a lo que ya se sabía, que no era ni carbohidrato, ni proteína, ni lípido. Al inicio, en el núcleo encontraron una proteína que la llamaban proteína que come proteína y pensaron que ese era responsable de la transmisión de la información genética. Y hasta que hicieron algunas pruebas y se dieron cuenta que efectivamente eso no era, eso era una enzima. Incluso encontraron proteínas que tenían una naturaleza muy básica, pero eran proteínas, hasta que encontraron ese remanente en el núcleo que no era ni carbohidrato, ni proteína, ni lípido. Y que dijeron, ese es el responsable de la transmisión de la información genética. Es ahí que esa sustancia lo llamaron nucleínas. Nucleínas lo llamaron. Y no llegó, y no pasó, sino hasta 1920, que esas nucleínas determinaron su pH y encontraron que tenía un pH ácido. ¿Por qué tenía pH ácido? Porque tenía restos de ácido fosfórico u ortofosfórico, del H3PO4, el ácido fosfórico. Y eso en el organismo se convierte en fosfato. Entonces dijeron, caramba, esa sustancia que encontraron en 1910 y que ahora en 1920 le han determinado que tiene un pH ácido, se llama ácido nucleico. Ácido porque tiene un pH ácido, nucleico porque está en el núcleo. Luego de ahí tuvieron que pasar más de 30 años. Llegamos a 1953. 1953, ¿donde qué? Donde comenzaron a ver Watson y Crick y a ver sus estructuras. Comenzaron ya, ahora sí hay que ver las estructuras. Profesor, ¿y antes por qué no se pudo saber la estructura del ADN? Porque no había la tecnología. No había esa tecnología. Imagínate, en los 70s, ¿qué se iba a pensar que la gente se iba a comunicar ahorita, como los estamos haciendo ahora, mediante WhatsApp, mediante Facebook? Que tú puedes estar acá en Perú y tu amigo, tu novio, tu compañero puede estar en China y en tiempo real te escribe, ahí es de noche, acá es de día, te dice hola, tú le dices acá hola. Antes no era así, pues, ¿no? Tú era con cables, había cartas escritas. Ahora, ¿quién no tiene WhatsApp? Todos tienen WhatsApp, creo, ¿no? Facebook. Incluso hay varios chicos que me han dicho, profesor, yo tengo mi TikTok. Yo quiero ser TikToker, me dicen. Ah, bueno, si quieres ser, acá Xiomara dice que quiere ser TikTok, ¿no? Entonces está de moda ahora esa red social y es una red social que ha ayudado bastante en la pandemia porque la gente no podía salir, pero ¿qué ha hecho la gente en su casa? Ah, yo no sabía cocinar, ahora se hace arroz con pollo. Me filmo y digo cómo hacer el arroz con pollo. Hay gente que sale hablando un montón de cosas y más o menos así han tratado de paliar esta pandemia, ¿no? Porque no se podía salir, el aislamiento y todo eso, ¿no? Entonces, imagínense cómo era antes, pues, ¿no? Entonces, recién llegó 1953, Watson y Crick dilucidaron la doble
hebra, la doble capa, ¿no?, del ADN, la estructura de la doble hélice, y determinaron que esa hebra, o una de las hebras, o las hebras en general, están conformadas de nucleótidos. Y así como los carbohidratos tienen unidad fundamental glucosa o monosacáridos, ¿no? Una proteína tiene unidad fundamental aminoácidos. Un lípido, un triglicérido, tiene unidad fundamental un ácido graso. En el caso de los ácidos nucleicos, tenía un nucleótido, ¿no? Los nucleótidos. Y bien, comenzaron a dar la estructura de los nucleótidos, y ahí lo pueden apreciar ustedes. Un nucleótido está formado por un azúcar, una base nitrogenada y un fosfato. Por esa porción de fosfato es que el ácido nucleico es ácido, por la porción del fosfato. No. Ahora quiero que veas al lado izquierdo esas bases nitrogenadas que hay. Míralas, por favor. Fijamos, lo fijamos, chequeamos. Entonces ahora yo tengo que decir lo siguiente, ¿no? Un nucleótido puede haber de dos tipos: nucleótido del ADN y nucleótido del ARN. Profesor, ¿por qué es diferente? Porque mira, en el caso del ARN, el nucleótido está formado por fosfato, tienes base nitrogenada heterocíclica y tienes un carbohidrato que se llama ribosa. Este carbohidrato que está acá es ribosa. Esto en el caso del ARN. ¿Cómo es en el caso del ADN? En el caso del ADN, tú vas a tener lo siguiente: una base nitrogenada, un grupo fosfato, y el azúcar no se va a llamar ribosa, es pentosa, sí, pero se va a llamar desoxirribosa. Es por eso que el ARN se llama ácido ribonucleico. Ácido por el fosfato, ribo por la ribosa, nucleico porque está en el núcleo. Y el ADN se llama ácido desoxirribonucleico. ¿Por qué el ADN se llama ácido desoxirribonucleico? Ácido por el fosfato. No, ácido. Desoxi. ¿Por qué desoxi? Porque tiene un carbohidrato que es la pentosa, que se llama desoxirribosa. Ácido desoxirribonucleico porque está en el núcleo. Ahora, el nucleótido está formado por el carbohidrato, por el fosfato y una base nitrogenada. Y en relación a la base nitrogenada, puedes tener dos tipos: purinas y pirimidinas. Purina está adenina, guanina, y pirimidina está citosina, timina y uracila. ¿Hasta ahí me estás entendiendo? ¿Hasta ahí me estás entendiendo? ¿Hasta ahí vamos? ¿Alguna consulta que tienes hasta ahí? ¿Alguna consulta que tengas hasta ahí? A ver. Ya, ahorita explicamos el ADN. Un segundito.
Estamos hablando acerca de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos tienen cierta estructura. Están conformados por una doble hélice, tienen una hebra de ADN, y estas sustancias están conformadas por unidades fundamentales que se llaman los nucleótidos. Si hablamos de los nucleótidos, un nucleótido tiene tiene lo siguiente. El nucleótido tiene tres estructuras unidas en uno. Por ejemplo, un nucleótido tiene base nitrogenada heterocíclica, tiene un grupo fosfato y tiene un carbohidrato. Ese es un nucleótido tanto para ADN como para ARN. ¿Hasta ahí me están entendiendo? Muy bien. Ahora, con respecto al ADN, ¿por qué se llama ADN? ADN se llama porque significa ácido desoxirribonucleico. Ácido porque tiene un fosfato y eso le da el pH ácido. Desoxirribo porque la ribosa que utiliza el ADN es una desoxirribosa. ¿Qué significa una desoxirribosa? Significa que uno de estos dos OHs que estoy poniendo acá lo ha perdido. Cuando pierde un OH se llama desoxirribosa. Cuando están los dos OH se llama ribosa. ¿Estamos? Muy bien. Entonces ahora tienes que ver lo siguiente. Primera diferencia entre ADN y ARN. ¿Cuál sería? Muy bien. Entonces, primera diferencia entre ADN y ARN es que el ADN tiene desoxirribosa y el ARN tiene ribosa, que es el carbohidrato, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre desoxirribosa y ribosa? Es casi lo mismo, solo que la desoxirribosa es porque ha perdido un OH que estoy señalándolo acá en carbono 2. Carbono 1, carbono 2. ¿Estamos? Ahora, todos los nucleótidos, sea de ADN o ARN, va a tener base nitrogenada, carbohidrato y grupo fosfato. Ahora, las bases nitrogenadas heterocíclicas pueden ser las que estás viendo acá. Adenina, guanina, citosina, timina, uracilo. Entonces acá vamos a decir ahora cuál es la segunda diferencia entre ADN y ARN. La segunda diferencia es que en relación a las bases nitrogenadas heterocíclicas, ADN puede tener adenina, guanina, citosina y timina. La timina solo puede formar el ADN. Y en el ARN tenemos adenina, guanina, citosina, pero en vez de timina tiene uracilo. ¿Estamos? Uracilo tiene. Entonces, primera diferencia entre ADN y ARN a nivel de carbohidrato. Segunda diferencia, ADN tiene adenina, guanina, citosina, timina, base nitrogenada heterocíclica. Pero el ARN tiene adenina, guanina, citosina y uracilo. ¿Estamos? ¿Hasta ahí me están entendiendo? Bien, vamos a ir avanzando. Los nucleótidos se llaman nucleótidos porque tienen base nitrogenada heterocíclica, carbohidrato y fosfato. Profesor, ¿qué pasaría si es que yo le quito los fosfatos al nucleótido? Entonces, si tú le quitas los fosfatos, se llama nucleósido. Profesor, y si le pongo un fosfato, nucleótido. Si le pongo dos fosfatos, nucleótido. Si le pongo tres fosfatos, nucleótido. Por ejemplo, ATP. ¿Qué significa ATP? Adenosina trifosfato. La adenosina trifosfato
tiene base nitrogenada, que es la adenosina o la adenina, el carbohidrato ribosa y el fosfato. 3 fosfatos. Adenosina trifosfato. Si yo le quito un fosfato sería adenosina difosfato. Si le quito el otro fosfato, adenosina monofosfato. Le quito ese fosfato, ahora ya se llama nucleósido. Ya no se llama nucleótido. ¿Estamos? Profesor, ¿el ATP es una molécula energética? Sí, porque tiene 3 fosfatos. ¿Estamos? Ahí dice, ¿por qué en el DNA contiene la desoxirribosa y en el RNA no? Porque no lo necesita. Mira, acá está la diferencia. Acá ves, mira, ribonucleótido porque tiene acá el oxígeno, mira, ahí está bien marcado. Y en el ADN se llama desoxirribonucleótido porque no hay el oxígeno, el OH. ¿No? Qué interesante, ¿no? Ahí está, nucleósidos y nucleótidos. Nucleósido es aquel que tiene base nitrogenada y carbohidrato. No tiene fosfato. Pero cuando ya le pongo fosfato, se llama nucleótido. Mira, acá está, ve. Nucleósido, nucleótido. Ahora, quiere decir que hay nucleótidos para ADN y nucleótidos para ARN. Por ejemplo, para el caso de ADN puede haber nucleótido de adenina, nucleótido de guanina, nucleótido de citosina y nucleótido de uridina. Por ejemplo, uridín trifosfato, citosina trifosfato, guanina trifosfato, adenina trifosfato. A ver, tú dame un ejemplo de un nucleótido de ADN. A ver cómo se llamaría. En el caso de ARN tienes ATP, GTP, CTP, UTP. Esos son nucleótidos. Nucleótidos de ARN. ¿Cómo se llamaría núcleo? Dame un ejemplo de nucleótido de ADN. A ver qué ejemplo me das. ¿Están ahí? A ver, un nucleótido de ADN, ¿cómo se llamaría? ¿O cuál sería? A ver, ¿nadie pone un ejemplo? A ver, yo puedo poner acá en el chat. Ejemplo de nucleótidos de ARN. Tienes ATP, de ARN, UTP, GTP, también puede ser ADP, AMP. A ver, ponme un ejemplo de nucleótido de ADN. A ver, un ejemplo de nucleótido de ADN. ¿Cómo sería? Lánzalo, lánzalo, no tengas miedo. Adenina, guanina, citosina. AT, ¿qué significa AT? Patricia, a ver, dime qué significa AT. Adenina y la T. Adenina, tinina. No, no. Pero tiene, el nucleótido tiene que ser así como te digo. Adenosina trifosfato, uridina trifosfato. ¿Cómo sería en el caso del ADN?
Adenosín monofosfato, Xiomara. Puede ser, pero le falta algo ahí. Puede ser, pero algo le falta. Algo le falta para que sea un nucleótido de ADN. Eso le faltaba, mira. ¿Está bien o no? ¿Tú qué dices, Xiomara? Lo que le faltaba es lo que le he puesto ahí adelante. ¿Cómo se llama, Xiomara? A ver, ¿cómo sería? Si el AMP en ribonucleótido se llama adenosín monofosfato, en ADN, ¿cómo sería? Desoxiadenina monofosfato. Te faltaba la palabra desoxi. Si tú le dejas solo como AMP, parecería que fuera nucleótido de ARN, pero como es nucleótido de ADN, siempre se le tiene que poner la de adelante, de desoxiadenosín monofosfato. ¿Me han entendido? ¿Me han entendido? Muy bien. Seguimos avanzando. ¿Cuáles son las funciones de los nucleótidos? Hay muchas. Moléculas base de los ácidos nucleicos, papel en el metabolismo energético, como el ATP, mediadores fisiológicos, lo vimos en su momento el AMP cíclico, que ayudaba a la cascada energética a que nos pongamos rojitos en las mejillas, participa en la agregación plaquetaria, la adenosina como vasodilatador, componente de coenzimas, el NAT, el FAT, les gusta el fosfato del ATP, del GTP, de los nucleótidos, intermediario activador, UDPG glucosa, lo vimos en el metabolismo de glucógeno. Efectores alostéricos, trabajan con las enzimas. Ahora, imagínate en los años 1953, Watson y Crick tenían un gran sueño. Ellos visualizaban que en los años 70, 80, iban a crear del banco de genoma humano. ¿Cómo era este banco de genoma humano? ¿Quién alguna vez en su vida no ha perdido un ser querido? Creo que todos, ¿no? Alguien que queremos, de repente a un familiar, de repente alguna mascota, ¿no? Imagínate qué querían hacer en este banco de genoma humano. Querían tener, se supone que el ser humano estaba sintetizado por 100.000 genes. Querían tener un banco donde estén todos los genes del hombre y que, por ejemplo, tú habías perdido un familiar, puedas comprar los genes para poderlos sintetizar. O las personas que, por ejemplo, casadas y sin utilizar métodos anticonceptivos, no pueden tener un bebé, papá, mamá son estériles o hay problemas para la concepción, vayan a este banco y compren genes para sintetizar al bebé como ellos quieren, ¿no? Claro, imagínate que vayas con tu pareja, no pueden ustedes ser papá, y van a ese banco y digan, a ver, véndame el gen de 1,80 m, quiero que mi hijo mida 1,80 m. Ok, véndame el gen para que mi hijo tenga ojos verdes. Imagínate, ese era el sueño de Watson y Crick, pero en realidad no prosperó eso, debido a que actualmente se sabe que el ser humano no está formado ni por 30.000, creo que con la justa llegamos a 30.000 genes, no a 100.000 como se creía antes, porque sobre encima de los ácidos nucleicos hay otra rama de la ciencia que se llama la epigenética. Para poder entender qué es la epigenética, te doy un ejemplo. Imagínate que en Estados Unidos, imagínate, no hay el gen 10. Si no hay el gen 10, te da síndrome de Down, vamos a suponer, estamos exagerando. Pero ahora imagínate en Chile, ¿no? A otra persona no tiene el gen 10 y en vez de no tener el gen 10 y darle síndrome de Down, le da diabetes, por ejemplo, es diabético. Entonces se preguntaban, ¿no? ¿Por qué en algunos casos, cuando falta un gen, se activa una enfermedad y cuando se desactiva genera otra enfermedad? Eso es la epigenética, que hasta ahorita no se sabe, están tratando de ver, de dilucidar cuál es eso, porque en algunos casos, al faltar un gen, parece que se prende algo para que salga la persona de una forma,
o se apaga un interruptor para que salga de otra manera. Entonces, eso es lo que sucede, la epigenética. Se dice que Watson y Crick llegaron incluso a dilucidar que en los 90 se comienza a ver todo lo que es los transgénicos y también todo lo que es o llamado clonación. ¿Han escuchado la clonación? En los 90 fue un boom con la oveja Dolly y su hijita Bonnie. Fueron ovejas clonadas. Eran ovejas similares o parecidas. El problema en los 90 con la clonación era que las técnicas, la instrumentación no era todavía muy avanzada, motivo por el cual no se podía crear un animalito que tenga el tiempo de vida similar al del original. Porque claro, si la ovejita ya estaba grande, y esa ovejita grande tú tomas gen y sintetizas otra, te va a salir el mismo tamaño. O sea, va a tener una vejez bien corta, ¿no? Incluso en los 90 fue un boom de los órganos también. Imagínate, de repente uno ha escuchado, o en las películas ha visto, ¿no? Personas que pierdan un riñón, necesitan un riñón, y no hay riñón. Van al mercado negro, compran riñones, corazones, hígados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no hay. Y otra cosa, la incompatibilidad. Si no eres compatible con la persona, no te pueden poner ese órgano, digamos, ¿no? Entonces, en los 90, ¿qué decían los científicos, no? Por ejemplo, con la oreja, ¿no? Imagínate que a Robert pierde la oreja derecha, pero Robert es millonario y dice, ¿sabe qué? Yo quiero tener una oreja. Entonces va donde un científico, le aíslan el gen, su gen para sintetizar oreja. Esa oreja se lo ponen a una rata, ese gen. Le aplican a una rata ese gen y al tiempo en el lomo de la rata sale la síntesis de la oreja. Eso pasó en los 90, fue algo de locos, ¿ah? Me acuerdo en los 90 teníamos en casa televisores, no como ahora que son planos, sino esos que tienen esa tremenda colaza y de 4 patas que parecía una mesa de escritorio, y salía ahí salía la ratita con una oreja en el lomo. Entonces, ¿la idea cuál era? Que la ratita o el cobayo sea el mediador por el cual sintetice la oreja, cortas la oreja, y obviamente esa oreja no es de la rata. Esa oreja es tuya, porque ha sido con tu gen, y esa oreja te la peen, y al momento de pegar la oreja, esa oreja no se debe de caer, porque se supone que es tuya. A diferencia, en el caso hipotético, que Robert pierda una oreja y le diga, por decir a Xiomara, te compro por $1.000.000 tu oreja. Ya, córtame y llévate mi oreja. ¿No? Se pone la oreja y al mes se le cae la oreja a Robert. Claro, porque no son compatibles. De repente Robert es del grupo O, Xiomara es del grupo B, o al revés, ¿no? Pues no se puede, ¿no? No se puede. Entonces, en cambio, este boom en los 90, ¿qué quería hacer? Que se generen estos órganos en animales, en cobayos, y que en su debido momento se puedan ser implantados en el ser humano en donde hayas perdido ese órgano. Quisieron hacer eso con la oreja, no prosperó mucho en los 90, porque la oreja, si bien es cierto, se sintetizaba, sí se sintetizaba, pero el problema ¿cuál era? El problema era que era muy chiquita, no era el tamaño como tú la deberías de tener, muy aparte que tenía envejecimiento prematuro. Te la podían poner, sí, ¿no? Pero el problema es que esa orejita de repente iba a envejecer más rápido que la demás parte de tu cuerpo. Muy aparte que no es solo tan sencillo que, ya, perdí la oreja vuelve a crecer en la oreja del ratón, me la pegan, cosemos y listo. No. El mismo sistema inmunológico tiene defensas de nosotros. Hay un poder bactericida del suero, entre otras cosas. Entonces, de esa manera, lo que estaban tratando de hacer, si lo pegabas a la persona, se podía al tiempo caer también, ¿no? Fue un boom, dejaron de hacer eso, tengo entendido que a partir de 15 han vuelto a hacer eso, pero ya sale una oreja de tamaño real.
y lo que están determinando ahorita es el tiempo de duración, el tiempo de vigencia. Porque si tú te pones una oreja ahorita de esa manera, no vas a esperar que pase 5 años, ya, se me caiga, que me pongan otra, ¿no? Tú quieres que algo que te pongan dure para toda tu vida, ¿no? Entonces, en eso están ahorita. No sé si por aquí me das un minuto y te busco el video donde está la ratita. ¿Quieren verlo? A ver, vamos a buscarlo, a ver. Les habla su compañero de lucha, Top Videomaker. Les traigo un video sobre una excelente noticia en el campo de la medicina. Dicha noticia no es muy nueva que digamos, pero es bastante interesante y positiva, así que creo que va a captar tu atención. El injerto de una oreja humana en un ratón abre nuevas vías a los trasplantes. Los científicos anunciaron en Boston, Estados Unidos, haber logrado con éxito el injerto de una oreja con forma humana en un ratón. Aseguran que este experimento abre nuevas y prometedoras expectativas de trasplantes en niños nacidos con defectos y víctimas de accidentes. La oreja fue cultivada en la cubeta de un laboratorio por investigadores del Centro Médico de la Universidad de Massachusetts en Worcester y luego fue injertada en la espalda de un ratón. Actualmente padecemos una falta de órganos por lo que nos vemos obligados a cosecharlos, afirmó Jillian Cao, miembro del equipo de investigadores ante las cámaras de la cadena de televisión estadounidense CBS. En el futuro estaremos en condiciones de tomar una pieza muy pequeña del tejido de un paciente, y ampliarla en un cultivo in vitro hasta lograr muchas células y ponerlas en un polímero absorbible, una estructura parecida a una fábrica, para lograr cualquier forma, como la de una oreja o una nariz, añadió. Para lograr la oreja, los científicos sacaron cartílago de la articulación de la espalda de un ternero y lo pusieron en un cultivo para lograr más células. La clave está en lograr suficientes células para sembrar el polímero, explicó Cao. Las células logradas en una solución acuosa fueron puestas luego en un polímero especial ya diseñado con la forma de una oreja humana. Para asegurarse que la oreja podría ser injertada a un humano, los científicos la trasplantaron a un ratón sin pelo y criado inmunodeficiente haciendo una pequeña incisión en su espalda y pegando en ella la oreja. Unos pocos días después la piel del ratón se adhirió a la oreja. El proceso total duró entre 4 y 6 semanas. Cao explicó que el proceso sigue siendo experimental pero subrayó que en el futuro se hagan trasplantes parecidos en humanos con orejas cultivadas de cartílagos humanos. Cao explicó que los investigadores todavía ignoran si una oreja trasplantada en un niño crecería al hacerse este mayor. Teniendo en cuenta todos los avances en el campo de la medicina, creo que esto es un objetivo histórico. Sé que esta información no es nueva ni mucho menos una idea nunca pensada, pero en definitiva, la situación en el campo de la... Bien, entonces eso más o menos explica lo que yo les estaba comentando, ¿no? Como dicen ahí, ese video es de hace 4 años, 5 años. No es algo nuevo, es algo que ya en los 90 inició esta tendencia. La idea es que si tú pierdes un órgano, tratar de ver de aplicar estos conocimientos de los ácidos nucleicos para poder tener otro nuevo. Esa es la idea. Y no solo ahí. A partir de los 90 empezó el boom de los transgénicos también. No sé si han escuchado de los transgénicos. ¿Han escuchado de los transgénicos? Por ejemplo, ¿qué sucede con los transgénicos? ¿Qué pasaba o qué pasa en esas tierras áridas que
para poder sembrar y que crezca algo, necesitas invertir un montón de dinero en agua, en elementos nutritivos para que puedan desarrollar. Y cuando viene sí, los tomates, el maíz, la soya, todo lo que está viniendo del extranjero es transgénico. La idea del transgénico era que en esas tierras áridas, donde no podía crecer, claro, la manzana chilena también, donde no podía crecer esa plantita, pueda crecer ahora. Incluso que sea resistente a los plaguicidas, a los pesticidas. No, la idea era que esto dé sustento a la humanidad en alimentación, ¿no? Imagínate. Pero ¿qué pasa? ¿Qué significa este transgénico? Que ha modificado su ADN. Modificar el ADN, como lo veremos, el ADN se transforma en ARN. Y el ARN nos ayuda a sintetizar proteínas. Si nuestro ADN hace eso y tú lo modifiques, cada vez que pase ADN, ARN, proteínas, modificado genéticamente, te va a comenzar a formar unas proteínas que uno no conoce. Y sabe Dios qué cosas pueden salir, ¿no? Y yo estoy en contra de los transgénicos porque hay un montón de productos y debería haber una ley donde ya te diga que las cosas son transgénicas. Los transgénicos, para mi opinión, no son muy buenos, debido a que hay estudios donde se ve que crean alergias, el consumir esto te produce alergias, asma bronquial, procesos cardiovasculares, disminuye tu inmunidad personal, ¿no? Pero no hay una legislación muy clara acerca de esto. ¿Por qué? Porque todo es poder económico. Por decir así, un campesino peruano, si quiere sembrar soya, porque hay bastante demanda de soya, el kilo de semilla tradicional, el típico que se conoce, el kilo de soya está a 10 soles. Semilla, estoy hablando de soya, para cultivar. Pero, hola Carlitos, pero el kilo de semilla de soya transgénico está un sol. Entonces, si tú eres empresario y eres agricultor, ¿cuál de los dos comprarías? El que está un sol, porque con 10 soles puedes sembrar más. Pero, ¿qué pasa con los transgénicos? Los transgénicos matan la flora nativa. En México ya ha habido un gran problema con esto, porque en México los transgénicos han desaparecido 5 especies de maíz, con las cuales ellos hacen su tarta de maíz. No sé si alguna vez has escuchado el Chavo del Ocho. Su torta de maíz, sus tacos, ¿no? Lo hacen con algunos tipos de maíz y esos transgénicos han destruido, han desaparecido eso. ¿Tú sabes quién va a ser el nuevo rico del año 2100? En los años 2000 decían, ¿no? Este año 2000 va a ser, ¿quién va a ser rico? El que sepa cómo manejar el conocimiento y la información. Para el 2100 se dice que ya eso no va a importar. Lo que le va a importar al ser humano es, en el año 2100, ¿quién es el que tiene las semillas nativas? Ese va a ser el nuevo millonario. Porque ahorita nos estamos saturando con transgénicos en todos los aspectos, ¿no? En todos los aspectos. Y no lo sabemos. Nos estamos enfermando y no lo sabemos, ¿no? Pero de acá a 100 años, en el año 2100 o más arriba, las personas que hayan guardado semillas en las granjas, las hayan criogenizado o algo por el estilo, van a ser los nuevos millonarios porque ya no va a haber. Los transgénicos van a tener 4 o 5 especies y todo lo demás van a desaparecer, ¿no? Voy a buscarles un videito que había visto en la mañana de transgénicos para que lo puedan entender.
Ya ves, si ya existe eso en el Polo Norte, bienvenido sea. Esa gente que se va a dedicar a eso van a ser los nuevos millonarios del nuevo milenio, hijo. A ver, vamos a ver si este de acá nos puede aportar alguna información, ¿ya? Oye más hablar de los alimentos transgénicos, su popularización en gran parte de la cadena alimenticia. Sin embargo, a pesar de ello, todavía representan un tipo de alimentos que muchas personas no terminan de identificar correctamente cuando se trata de responder a preguntas sencillas del tipo ¿qué son o cómo se fabrican? Si quieres saber un poco más sobre las ventajas y desventajas de los alimentos transgénicos, qué son realmente y qué efectos tienen en la salud de quienes los consumen, sigue viendo este nuevo vídeo de Ecología Verde en el que te lo contamos. Ventajas de los alimentos transgénicos. Los alimentos transgénicos plantean dudas y de hecho existe un intenso debate entre sus detractores y defensores. Las principales ventajas de los alimentos transgénicos son varias. Aumentar la producción de alimentos. Una de ellas es que son más eficientes en términos productivos. Haciendo uso de alimentos transgénicos se podrá aumentar la producción sin necesidad de ampliar el área de cultivo. Posibilidad de solucionar el hambre en el mundo. Además, al aumentar la producción y contar con alimentos más resistentes, se podrían solucionar los problemas de hambruna e inanición en algunas zonas en las que la malnutrición es una verdadera emergencia social, por ejemplo, algunas áreas de África. Se puede modificar para mejorar la salud. Por otro lado, al menos en teoría, los alimentos transgénicos se podrían diseñar de tal forma que aumentasen sus nutrientes. De este modo, se trataría de alimentos que favorecerían la salud de los consumidores, por ejemplo, haciendo que una verdura tenga una mayor cantidad y calidad de vitaminas. Desventajas de los alimentos transgénicos. Entre los inconvenientes de los alimentos transgénicos encontramos los siguientes: posibles efectos negativos en la salud a largo plazo. La principal desventaja del uso de estos alimentos es la verdadera y completa ignorancia que se tiene sobre sus efectos a largo plazo. De hecho, cada vez se tiene más conciencia de la gran potencia que tienen algunos genes. Posible relación con el desarrollo de enfermedades. Actualmente, cada vez son más las voces del entorno científico que afirman que existe una relación entre el consumo de alimentos transgénicos y el desarrollo de alergias, intolerancias y enfermedades autoinmunes en el caso de los seres humanos. Y por último, invasión de ecosistemas. El problema surge cuando se reproducen sin control por parte del agricultor, ya que invaden el resto de los ecosistemas. Y hasta aquí este nuevo vídeo de Ecología Verde. Si quieres seguir... A ver, comentarios, ¿qué les pareció ese video? Comentarios. A ver, entonces, ¿será bueno o será malo el transgénico? A ver, claro, a ver, vamos a ver otro video que he encontrado. Vamos a ver qué nos dicen ahí. Ese video parece que es peruano. Cuando hablamos de transgénicos, simplemente se refiere a la introducción de genes o un pedazo de ADN de una especie a otra diferente. Pero ese ADN, por supuesto, tiene que ser seleccionada, ¿no? O sea, no es al azar. Entonces, esa es la gran ventaja que se tiene ahora pues con la ingeniería genética, ¿no? Entonces, uno escoge lo que necesita y esa es la que coloca se supone con fines de mejora, ¿no? Creo que inicialmente es más por la campaña que se ha generado desde más antes, ¿no? De que todo producto nuevo es algo que puede generar enfermedad. Pero científicamente está demostrado pues que los genes de otras especies son imposibles que vayan por ejemplo, a nuestro organismo, ¿no? Entonces, yo creo que es más un poco de
de alguna forma hasta desconocimiento, quizás no está demostrado pues plenamente, ¿no? Por ejemplo, se aduce mucho de que los podían traer como consecuencia alergias, ¿no? Y ese es uno de los principales puntos de repente. Pero en realidad no, porque nosotros, por ejemplo, somos alérgicos a alguna sustancia y no hemos consumido productos transgénicos. Específicamente no, pero sí con cáncer, pero sí hubo algunos trabajos que se hizo con ratones. Y un determinado 12 ratones, creo de un lote de unos 20 ratones, resultaron con gastritis. Y la gastritis posteriormente puede desencadenar como consecuencia pues cáncer, ¿no? Entonces creo que por ahí lo asociaron, pero en realidad no es un trabajo plenamente demostrado. Hace tiempo que consumían productos transgénicos, seguramente, incluso aquí en el Perú. Por ejemplo, los aceites son importados de Brasil, de la Argentina, y estos países, estos dos, son los que más transgénicos tienen a nivel de Sudamérica. Creo que al contrario de lo negativo, la mayor parte va a ser benéfico. Por ejemplo, se puede introducir genes a unas plantas, por ejemplo, susceptibles a enfermedades, de tal manera que esas plantas en otra vez ya no tienen esa enfermedad. Aquí en La Libertad, por ejemplo, tenemos problemas de salinidad de terrenos. Hay genes que se colocan y las plantas resultan resistentes a la salinidad, o sea, pueden crecer, mejor dicho, en suelos salobres. El arroz, por ejemplo, que es uno de los clásicos productos a nivel mundial, no tiene, por ejemplo, vitamina A. Pero ya Estados Unidos, vende el llamado golden rice o arroz dorado, ¿no? Ellos que le han adicionado vitamina A. Entonces, de esa manera, por ejemplo, se está evitando problemas de ceguera en determinados países donde se está consumiendo este tipo de arroz. En el Ecuador, por ejemplo, se está incorporando genes para vacunas, ¿no? En los plátanos, ¿no? Los plátanos se están produciendo ya prácticamente listos. En lugar de que nos estén pinchando, entonces comemos los plátanos y ya estamos vacunados contra la hepatitis B. Y no solo eso, transgénico no solamente es en plantas, sino por ejemplo en animales. En la Argentina, por ejemplo, hay un proyecto llamado Pampa Blanca, que es un ganado vacuno. Está produciendo hormonas de crecimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, y creo que esos son logros, pues, en el campo médico, en diversos campos, ¿no? Creo que es realmente un éxito, ¿no? Salvo que se trabaje con bacterias de repente, ¿no? Porque hay bacterias que sí, también se puede hacer transgénicos en bacterias. Entonces, pero ya eso sería, digamos, un mal uso, ¿no? Podría hacerse, no sé, por decirle un antrax completamente resistente, por ejemplo, a los tratamientos que hasta ahora se conocen, y eso sería fatal, pues, ¿no? Pero en realidad eso ya no sería culpa de la biotecnología o la ingeniería genética, ¿no? Eso sería de quien lo usa. Es igual que la bomba atómica, ¿no? La bomba atómica no fue concebido para destruir Hiroshima, Nagasaki, ¿no? Sino simplemente se mal usó. En el Perú hay un otro problema, más bien. En el Perú se dice de que la incorporación de transgénicos puede traer como consecuencia pérdida de la biodiversidad. Y el Perú, bueno, es uno de los países megadiversos que hay en el mundo. Que tampoco es tan cierto, ¿no? Al contrario, más bien se puede preservar más bien genes específicos de todo lo que uno pueda tener. Miren, en resumen, el transgénico lo que hace ahorita es simplemente acelerar lo que antes normalmente se ha dado. Toda la vida se ha dado. Hola, comentarios, opiniones. A ver, pero profesor, ¿los elementos transgénicos no afectarían más rápido con enfermedades a los países con más hambruna? Claro. ¿Qué opinan ustedes del video anterior y ahora este video? Con el tiempo podría ser perjudicial, ¿no? O sea, es normal que uno ya conoce ADN, ARN, proteínas, que se da en todos, ¿no? Pero, por ejemplo, profesor, ¿cómo puedo diferenciar cuando voy al mercado un producto transgénico y otro no? Bueno, el transgénico generalmente se ve muy bonito, ¿no? Tú has visto la manzana chilena. Me acuerdo que el año pasado, a mitad de año, llegó acá en Perú, salieron unas cosechas de unos choclos grandotes. Por todos los mercados de Lima veía choclos grandes, con unos dientes grandotes hermosos. Yo decía, ¿de dónde salió todo eso?
Hasta que por ahí un amigo de la grada me dice, tú eres transgénico, Héctor. Ay, Dios mío. El choclo peruano no es así, el choclo peruano es chico. No es así grandote, ¿no? Ese ha sido modificado. El tomate, por ejemplo. El tomate, cuando tú lo partes a la mitad y lo dejas al aire libre, te vas a dar cuenta que al día siguiente se ha llenado de moho, de unos hongos llamados rhodotórulas o penicillium. Pero el transgénico, por ejemplo, demora 2 días para que recién capte ese microorganismo, ¿no? Ese es un ejemplo típico que puede hacer en casa, ¿no? Las mandarinas, claro, o sea, los transgénicos están entrando poco a poco a nuestro país y se están apoderando de todo lo que es nativo. Lo bueno para nuestra suerte es que Perú es un país de ricos que tiene unos microclimas diversos, una geografía muy diversa, que incluso para los transgénicos es difícil desarrollar. Debido a que, por ejemplo, yo les pregunto, ¿las plantas que están en la costa pueden crecer en la tierra? ¿Las que están en la sierra pueden entrar en la selva o al revés? No se puede, ¿no? Cada planta crece a una determinada longitud y latitud. Entonces, modificarlas para llegar a eso es difícil, pero no imposible, ¿no? Entonces, luego de lo que es esa parte de los transgénicos, de la clonación, en la clonación me gustaría ver, vamos a ver un video chiquito de clonación también, ¿ya? Para que lo tengan presente. Era un verdadero ícono de los años 90, la oveja Dolly, producto de la clonación por el biólogo escocés Ian Wilmut y su equipo. Recordemos la conversación, ¿no? La idea de clonar un ser vivo, un animal, una oveja. Esto fue financiado por un laboratorio medicinal que se dedicaba a la producción de leche de oveja. Y empezó en todo el mundo una gran especulación, ¿no? En torno a qué se podía hacer con la clonación. Se pensaba en los seres humanos, bueno, toda esta cuestión muy novelesca, pero que realmente empezaba a meter un poco de miedo. Vamos a ver entonces un fragmento donde se ve un informe sobre la oveja Dolly. En febrero de 1997 se dio a conocer la existencia de la oveja Dolly, el primer mamífero clonado desarrollado en un laboratorio, que en ese momento contaba ya con 7 meses de edad. Era la primera vez que se conseguía con éxito la copia genéticamente idéntica de un mamífero adulto. La clonación fue obra del biólogo escocés Ian Wilmut y un equipo de científicos del Instituto Roslin de Edimburgo, Escocia, financiada por una compañía farmacéutica provista de medicamentos a partir de oveja. El experimento que dio la vida de Dolly significó un importante avance científico para la humanidad, por su contribución a la lucha para combatir ciertas enfermedades, especialmente el cáncer, y por mejorar la elaboración de algunos fármacos, y facilitar la selección de linajes en la ganadería. Con la clonación se abrieron también otras posibilidades de investigación, como la duplicación de animales transgénicos, es decir, genéticamente modificados, para crear razas enteras con características predefinidas, de modo que, por ejemplo, fueran resistentes a los virus. El enorme adelanto para la ciencia que supuso la clonación de la oveja Dolly reabrió en el mundo científico el debate sobre la posibilidad de clonar seres humanos y planteó graves interrogantes éticos, poniendo de manifiesto la necesidad de llenar el vacío legal existente en relación con los avances de la ingeniería genética. El
Hola. A ver, opiniones acerca de este video. Mira, acá dice, no sé si lo has leído, dice, la primera clonación en el mundo animal fue realizada a partir del óvulo de una rana en 1952 en Pensilvania, mira. O sea, ya en los años 50 estaban pensando eso, ¿no? Estaban haciendo eso, ¿no? A ver, opiniones. Opiniones. Mira, todo eso con los ácidos nucleicos, ¿ah? Y eso que recién estamos hablando, las primeras bases de los ácidos nucleicos, ¿no? La otra semana vamos a hablar de cáncer, vamos a hablar un poco más profundo el tema, pero quiero escuchar opiniones. Claro, también a los mamuts quieren clonar, ¿no? Ahí ya se usa la ingeniería genética, pues, ¿no? Opiniones. Claro, les cambia su genética. La idea del empresario que maneja las vacas, el esto, a nivel mundial quieren tener, pues, yo imagino, ¿no? Una vaca, mientras más grande, mejor, pues, porque da más carne, menos gasto, un gasto y te da más carne. Igual las ovejas, las están clonando para que les dé mayor cantidad de lana, mejorar la raza, como dicen, ¿no? En el caso del ácido úrico, hay que tener en cuenta que se sintetiza a partir de la base nitrogenada llamadas purinas, ¿no? Y esta diapositiva que ven acá es la forma de la biosíntesis, ¿no? Que es para verle de forma general, no para aplicarlo, ¿no? La acumulación del ácido úrico nos conlleva la gota, ¿no? La gota es ya el producto del exceso del ácido úrico en el suero sanguíneo, ¿no? El ácido úrico y los uratos son muy insolubles. Ellos también nos pueden formar cálculos renales. Esto es una adaptación máxima al ambiente seco para el exceso de nitrógeno. Aproximadamente 3 de cada 1000 seres humanos sufren de hiperuricemia, es decir, con alto ácido úrico. El ácido úrico puede traer malformación de las manos, de los pies, de las articulaciones. Ahí están los famosos tofos. ¿Ves las fotos? ¿Aprecias las fotos? No. La gota puede resultar de una sobreproducción de nucleótidos de purina, que lleva a un exceso de síntesis de ácido úrico, o bien de un defecto en la excreción del ácido úrico. Porque, ojo, no solo es sintetizar, también ver si es que se puede excretar o no, ¿no? Ahí tú puedes ver que hay algo que se llama complementariedad de bases, y esta sería la doble E. Mira, los nucleótidos, este nucleótido tiene el fosfato, tiene acá el carbohidrato y la base nitrogenada. Se va a unir con otro nucleótido, con otro, y así va aumentando, ¿no? Empieza con un grupo nitrógeno o una base nitrogenada inicial y termina siempre con un fosfato. Es decir, que los nucleótidos tienen una dirección y un orden. Ahí está, existen dos tipos de ácidos nucleicos, ADN y ARN, ¿no? Se diferencian por la pentosa, por la base nitrogenada. Ahí tú puedes ver la doble hebra de ácido nucleico. En el ácido nucleico tú vas a encontrar dos porciones o dos regiones. Una región que se llama intrón y otra región que se llama exón. Los exones son porciones de ADN que codifican la síntesis de algo, por ejemplo, una proteína, de cabello, de células. Pero los intrones son una región de ácido nucleico donde no sintetiza nada, donde no genera nada. Ojo, eso es muy importante, porque no todo el ácido nucleico puede
sintetizar, o sea, no toda la región del ácido nucleico pueden codificar la síntesis para algo. Y toda esta hebra de ácido nucleico tiene dirección y sentido. Ahora, no te olvides que las bases nitrogenadas del ADN son adenina, guanina, citosina y timina. El ADN nunca va a saber uracilo, porque no lo necesita. Igual, en el caso del ARN, tiene adenina, guanina, citosina y uracilo. El ARN no necesita la timina y el ADN no necesita el uracilo. Estructuralmente son incompatibles, ¿no? Ojo, por eso si yo te preguntara, a ver, dime un nucleótido de uracilo del ADN, ¿habrá? A ver, dame un ejemplo de nucleótido de uracilo para ADN, ¿habrá? No hay, ¿no? Dame un ejemplo de un nucleótido de timina para ARN, a ver. Tampoco hay, no lo necesitan. Tipos de ARN. El ADN, para que se pueda codificar, para que se pueda leer ese gen, se tiene que convertir a ARN. Por eso hay algo que se llama ARN mensajero. Hay ARN ribosomal y ARN de transferencia. El ARN mensajero realiza una copia aparte del ADN, una copia complementaria, información utilizada por los ribosomas para unir los aminoácidos en el orden adecuado y formar una proteína concreta. El ARN mensajero tiene tiempo de vida corta, ¿no? 3 a 5% de ARN celular, tenemos el ARN ribosómico. ARN tiene 3 tipos. ADN es uno solo, ácido desoxirribonucleico. Pero ARN tiene 3 tipos, ribosomal, ¿no? Mensajero y de transferencia. Transferencia es el que va a llevar donde está ribosomal para que se sintetice las proteínas. Mucho ojito con eso. Y por último, acá tienes el ARN de transferencia, mira, a ver. Estructura del ADN de transferencia. Esto de acá son los aminoácidos. Cada vez que viene el RNA mensajero, se pega el de transferencia y se van pegando los aminoácidos para formar una cadena de proteínas, de repente para célula, para cabellos, etcétera, etcétera. Bien, hasta ahí en nuestra clase, chicos. ¿Alguna consulta? La semana que viene ya es la última clase. Vamos a terminar hablando sobre el cáncer, sobre la terapia genética. De repente hablemos un poco del COVID también, a nivel genético, de las pruebas moleculares que hablaron sus compañeros. Me quedo con una duda. ¿Alguno de ustedes que no haya expuesto? ¿Hay alguno de ustedes que no haya expuesto? Ahorita, ¿quiénes están están con nosotros? A ver, vamos a ver. Está Carlos Sánchez, está Carlitos, está Angulo, está Guamaní, está Ríos, y está Morales Azalde. Solamente hay 5 y lo demás, Antara también está. ¿No? Mira, qué interesante, ¿no? ¿Alguien que falte exponer? Claro, ¿alguien que falte exponer? ¿Alguien que todavía no haya expuesto? ¿Hay algún compañero que falte exponer? Carlitos, ¿estás presente? Carlitos, ¿sabes qué? Le vas a enviar un mensaje por WhatsApp a tus compañeros y le vas a pedir a todos su URL. Su URL del video de su exposición para formar una gran base de datos de los URLs. ¿Ya, Carlitos? ¿Me puede hacer ese favor? Ah, ya, justo te iba a preguntar por ellas. ¿Qué sabes de Solange?
Solange va a seguir estudiando, creo que ya son 2, 3 clases que ha faltado. ¿Va a seguir estudiando Solange? O sea, te dijo que iba a entrar un día a clase. Yo te digo para su asistencia, para considerarlo o no la considero. ¿Te comunicas con Solange? Sí, sí, hijo, por favor, apóyanos con eso. Así, apóyanos con eso y después te armas un Word y me pones todos los URLs con nombre y apellido de cada uno para poderlos entregar en la escuela como producto de este ciclo académico. Ah, no se ha retirado, ¿no es cierto? Después, ¿por qué más me preguntabas? Por Samir, ¿no? Pero Río sí ha venido. ¿Algún compañero que tenga está con problemas de trabajo porque le están y todo eso, teacher? No te entiendo. ¿De quién me hablas, Carlos? Profesor, Quispe no puede entrar porque se llama... Quispe, a ver, Quispe, ¿dónde está Quispe? Ah, Yemena. Ok, entonces le voy a considerar su asistencia. ¿Quién más tiene dificultad, por favor, para que me diga? Ah, ya, pero Solano sí va a seguir estudiando, ¿no? Ya, entonces, para considerar su asistencia, dile, por favor, creo que ya todavía han expuesto su RL y que en su momento, de repente, si no pueden, en 10 semanas, el sábado en la recuperación ingrese, para que ahí pueda exponer. ¿Alguien más que sepa que ha tenido dificultad con su internet? ¿Alguien más que sepan, chicos? Esta parte de los ácidos nucleicos es muy interesante, muy aparte, por ejemplo, dime, Carlos, tengo una duda, me dices. ¿El del Excel? ¿El Excel, Carlos? El Word, perdón, el Word. ¿Me hablas del Word? Claro, el de las tablas del día sábado. ¿De ese me estás hablando? ¿O el de hoy día que hemos hecho en el laboratorio? ¿El del laboratorio? Ah, del sábado, sí, sí, se han llegado los trabajos, no te preocupes por eso, se han llegado los trabajos. Sí, en el laboratorio hemos trabajado, han hecho un mapa conceptual acerca de la extracción de ADN de una cebolla. Te sugeriría que lo hagas también, Carlitos. ¿Alguna consulta que tengan, chicos? Claro, muy bien. Entonces, también, muy aparte de los grupos sanguíneos, actualmente se habla de las terapias genéticas. Ok, hijo, gracias. De las terapias genéticas, ¿no? Ahora esto del coronavirus nos ha hecho cambiar toda nuestra manera de vivir, nuestras costumbres, ¿no? Se dice que el coronavirus es un virus modificado en laboratorio, se dice que no. Lo que sí es cierto que los virus tienen una alta tasa de mutación normal, porque son o porción de ADN o porción de ARN. Y si tiene solo porción de ARN, cuando ingresa al organismo,
dentro de nuestro organismo hace uso de enzimas propias del cuerpo humano para que su ARN lo transforme en ADN, y ese ADN se fusione con el ADN humano. Y luego el ADN humano se transforma en ARN mensajero, ¿no? Ribosomas, proteínas, y se comienza a sintetizar sustancias para el virus y no para el hombre. Interesante todo esto de los ácidos nucleicos. ¿Alguna consulta, chicos? Estamos a 1 minuto. Profesor, no sé cómo que me ha dejado secuelas, me da hormigueo en toda la parte del cuerpo. Claro, pues, Carlitos, tienes que darle un tiempo, tienes que darle tiempo para que pase todo eso, ¿no? El proceso del COVID. ¿Alguna consulta, chicos? Dime, Semana. ¿Cuál examen, hija? ¿El examen final? Todavía falta, hija, eso lo vamos a hablar la otra semana. Todavía falta una semana más. Ah, con Calavera es la cosa. No, si ustedes son buenos estudiantes, buenos hijos son también. Ya, chicos, bueno, de mi parte, eso sería todo. Si no hay más dudas, cuídense bastante, abríguense, no hagan desarreglos. Cuídense. ¿Son buenos hijos o no son hijos? Muchísimas gracias. Así es, ¿no? Buenos hijos, buenos con el papá, con la mamá, hay que apoyar en casa, tal vez, ¿no? Así es, muy bien. Muchas gracias, chicos, cuídense bastante y que tengan buen inicio de semana. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias.